El Ministerio de Ambiente, que tiene apenas 7 meses de existencia, enfrenta una agenda cargada en este año 2021. Por ejemplo, en los próximos días se retomará la discusión parlamentaria de un proyecto de ley de cabildo abierto para limitar la forestación, una iniciativa que, cuando se votó en la Cámara de Diputados, generó críticas de la propia cartera de Ambiente y de otros dirigentes del oficialismo. Además, el Ministerio debe controlar la construcción de la segunda planta de UPM en Durazno, la inversión más grande en la historia del Uruguay, y, por citar otro punto importante, debe resolver sin más demora qué obras se llevan a cabo para garantizar el suministro de agua potable en la zona metropolitana, un desafío estratégico, según se lo ha descrito. Bueno, de algunos de esos temas, de alguno más también, vamos a conversar en los próximos minutos con el titular del Ministerio, Adrián Peña. Peña, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días y muchas gracias por la oportunidad, por la invitación. Un gusto, de verdad. Usted asumió en agosto del año pasado. Yo llevo 5 meses, el ministerio un poquito más. Ahí está, lleva 5 meses. Asumió después que se promulgó la ley de urgente consideración en la que justamente se creaba el Ministerio de Ambiente. Usted venía con experiencia en el Poder Legislativo, siendo diputado y senador del Partido Colorado. ¿Estaba metido en estos temas ambientales? Estaba metido en aquellos temas básicamente a los que te lleva a meterte como diputado de Canelones. Canelones es un departamento extremadamente complejo, ¿no? Muy diverso, muy heterogéneo, es un departamento productor de alimentos, es un departamento donde viven más de 500.000 personas, donde la tensión entre la producción y aquellos que han elegido vivir allí, en términos ambientales es constante, es permanente, y a su vez tenemos todo el tema vinculado al agua potable y a la cuenca de Santa Lucía, que es gran parte del departamento, es incluso en la zona donde yo vivo. Entonces, eso me llevó a estar cerca de algunos temas vinculados a ambiente que tenían que ver básicamente con lo territorial, con mi departamento. De todos modos, está claro que usted no era el nombre para ese cargo. Está muy claro. Usted es designado ministro de Ambiente como consecuencia de la renuncia de Ernesto Talvi a la Cancillería y el hecho de que Ciudadanos debía recuperar posición en el Consejo de Ministros, digamos, ¿no? Así fue. Por eso se opta por usted. Y por lo tanto usted tuvo que hacer una inmersión rápida. La estoy haciendo todavía. En ese sentido yo creo que bueno, si en realidad yo vengo de la actividad privada, siempre trabajé en política toda la vida, pero más bien militando, ¿no? Ayudando, participando en la actividad del Partido Colorado. Candidato recién vine a ser en el año 2014, que ahí obtenemos la banca por Canelones. Fueron 5 años muy intensos esos primeros, ¿no? Años en la Diputación. También obtuvimos la Secretaría General en el departamento de Canelones. Hicimos mucha cosa, pero a los 2 años, a la renuncia de Germán Cardoso en la Secretaría General, termino asumiendo la Secretaría General en Canelón, a nivel nacional, en un momento muy complicado del partido en el año 17. Meses después comienzo a coordinar todo el armado político de la candidatura de Ernesto. Entonces yo venía trabajando en esa coordinación, que es la que me termina llevando al Senado. Asumo en marzo en el Senado, ¿no? En febrero, pero efectivamente en marzo. Pasan muchísimas cosas, fueron meses muy intensos y esa situación que usted describe muy bien es la que termina decidiendo que debo dejar el Senado, donde recién, digamos, me estaba acomodando, aprendiendo, conociendo, y donde me parecía que estaba cumpliendo un rol relevante para la coalición, o por lo menos útil a la coalición. Y bueno, y surge esta cuestión que tiene que ver con equilibrios políticos, ¿no? De todos modos, el desafío siempre me resultó interesante. Mi formación es en la gestión, en la administración de empresas, mi formación académica, digamos, y a uno lo preparan para dirigir organizaciones. Puede ser un ministerio, puede ser una iglesia, ¿no? Puede ser un supermercado. Esa es la realidad. Y eso me ha tocado hacer muchas veces. Yo trabajé también en una consultora y trabajé asesorando empresas. Y desde ese punto de vista, organizar algo desde cero, si bien era en lo público, me pareció también un desafío interesante. Y para la gestión me tengo fe. Obviamente, una de las ventajas que tenemos en el ministerio, muy importantes, lo dije el día que asumí, pero hoy lo puedo decir con mucho más fuerza, es el respaldo técnico que tenemos. Nosotros tenemos un ministerio donde el 80% de las personas que trabajan básicamente son técnicas, ¿no? Personas formadas en las áreas más diversas. La base es la DINAMA, ¿no? La DINAMA más la DINAGUA más cambio climático, ¿no? Y
básicamente allí hay perfiles muy diversos, pero gente con muchísima formación, que son en los que me estoy respaldando a la hora de la toma de decisiones políticas, pero con un fuerte componente técnico. Y eso es un capital que tiene el país. Yo siempre digo, miren que el equipo que tenemos es el que en definitiva ganó el juicio en La Haya, ¿no? Porque un trámite ordinario en su momento de la administración pública terminó siendo auditado por un tribunal internacional y Uruguay salvó. Entonces, en ese sentido me siento con mucha espalda. En los dos sentidos, con espalda política y con espalda técnica. Lo de la espalda política es interesante que lo remarque porque dentro de un rato va a ser motivo de una pregunta. Sabe a qué estoy aludiendo, seguramente. Me lo imagino. Pero 2 preguntas más para terminar de situar, digamos, este arranque del ministerio. Está trabajando acá enfrente, en un despacho en la Torre Ejecutiva, en oficinas que pertenecían a la OPP. ¿Va a tener una sede propia? ¿Qué es lo que está previsto? Bueno, estamos viendo opciones. Sería muy importante para nosotros poder contar con un edificio propio, poder tener a las direcciones en el mismo lugar físico, sería muy importante desde el punto de vista de la gestión. Nosotros hoy estamos aquí, enfrente, en Torre Ejecutiva, está quien habla, el subsecretario, y estamos armando la nueva Dirección General de Secretaría. Cambio Climático hace un tiempo estaba en Ciudad Vieja, en Galicia y Rondó está Dinama, unas cuadras más adelante por Galicia otra parte de Dinama, otra parte en Erlatu, y por la calle Rondó está Dinagua. Se me complica un poco, ando de tour por ahí, pero me gustaría mucho que podamos estar juntos. Ahí hay una cuestión económica, ver un edificio a donde podamos ir todos juntos, venimos hablando con la ministra de Economía, hay de un par de opciones, todo eso necesita algún desembolso, y bueno, es nuestra aspiración, pero por ahora vamos a seguir así. La idea, por lo menos, es concentrar en 2 lugares, en principio, el ministerio, y luego pensar en algo más de largo aliento. Y lo otro, en cuanto a la estructura de recursos humanos, el ministerio se armó en base a 3 direcciones: aguas, medio ambiente y cambio climático. Sin embargo, en la página web, que es una página bastante austera, solo figuran usted, el subsecretario Gerardo Amarilla y el director general de Secretaría, Diego Iglesias Suárez. ¿Está en proceso de armado entonces? Es así, ¿El ministerio? El ministerio está en proceso de armado y de hecho una parte del ministerio se creó con la ley 19.889, que es la ley de urgencia. Otra parte, por ser materia presupuestal, ¿no?, tal cual lo marca la Constitución de la República, comenzó a regir a partir del 1 de enero. Incluso una reformulación de sus direcciones. Hoy la Dinama como tal no existe más. Hoy la Dinama se dividió en 2 direcciones, la DINASEA, que es la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, y la DINAVICE, que es la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. Y las designaciones de esos directores están en proceso. Es decir, hay que designar nuevamente los directores y conformar las direcciones nuevamente. Ya está designada hace un par de días la directora nacional de Aguas y está a la firma del presidente y los otros 3 directores. Pero ¿usted tiene los nombres? Sí, el director de DINASEA seguirá siendo quien era director de Dinama, Eduardo Andrés. La directora de Cambio Climático seguirá quien estaba haciendo, que es Natalie Pareja, ambos de Cabildo Abierto, y el director de la nueva dirección, DINAVICE, será el doctor Gerardo Evia. Por lo tanto, ¿termina de armarse ese equipo cuándo? Bueno, supongo que en días. Ya está en Torre Ejecutiva la firma del presidente. Y en cuanto al presupuesto, se le asignaron 760 millones de pesos. Exactamente. Y a usted no le alcanzó eso. Es un presupuesto que mejora la sumatoria de las direcciones estas que nombrábamos. Esa sumatoria supone 600 millones de pesos anuales. Llegamos a 760, la aspiración original eran 900, porque siempre fue una aspiración, digamos, racional y bastante medida y entendiendo la situación que el país vive. Bueno, obtuvimos una mejora de 160 millones que obviamente quizá no es todo lo que quisiéramos, pero nos estamos dando maña, estamos funcionando, tenemos algo más de presupuesto. De hecho, estamos reforzando áreas del ministerio. El área de control y de impacto ambiental son áreas que tenemos que reforzar en lo inmediato, sobre todo por este mega emprendimiento que en torno a la inversión de UPM, que como señalaba es la más importante de la historia. Si uno suma la inversión pública y la inversión privada, es monumental lo que se está haciendo, más allá de la posición que cada uno tenga, es una obra bien importante y bueno, tenemos que estar reforzando nuestros equipos para el control que estamos haciendo de cada paso que la empresa da. Bueno, enseguida nos metemos en algunos de esos temas que yo mencionaba en la introducción. Ministro Adrián Peña, le propongo que veamos en primer lugar un tema que va a traer mucha discusión ahora nomás, al arranque del año legislativo.
el proyecto de Cabildo Abierto para limitar la forestación, que ya tiene media sanción de la Cámara de Representantes. El texto establece, por un lado, que de ahora en adelante la plantación de bosque de rendimiento, es decir, bosque destinado a producción económica, solo puede realizarse en los suelos de prioridad forestal. Y por otro, estipula que la forestación no podrá ocupar más que el 10% de la superficie agropecuaria del país. Primera pregunta bien concreta. ¿Usted se inclina porque no haya proyecto o está dispuesto a negociar el texto del proyecto? Preferiría que no hubiese ley en esta materia. Me parece cambios en la legislación que existe. Me parece que lo que motiva el proyecto de ley, ¿no? Las motivaciones, las inquietudes, digamos, que mueven a quienes llevan adelante el proyecto de ley son aspiraciones legítimas, que entiendo, y alguna quizás hasta la comparta. El punto es que me parece que la solución para esto no es la ley, sino que es precisamente cambios en la reglamentación. ¿Por qué? A ver, hagamos esa distinción entre ley y decreto o reglamentación. Bueno, porque en principio la ley, justamente por principio es general, es demasiado abarcativa, está cortando grueso, hablando en criollo, y a nosotros nos parece que aquí lo que se impone es el caso a caso. A su vez tiene en cuenta solo un criterio, que es el criterio del suelo. Nosotros entendemos que a la hora de la autorización de los proyectos forestales se deben tener en cuenta tres cosas: agua, suelo y biodiversidad. O sea, el suelo es uno de las variables que desde el punto de vista ambiental debemos tener en cuenta, pero no es lo único que tenemos que tener en cuenta. Además, nos parece que existe riqueza a la hora de poder combinar la actividad forestal con la actividad ganadera, por ejemplo. Lo que sí debe estar acotada, sí debe estar reglada, ordenada, digamos. Pero a ver, esta ley así... usted decía que compartía inquietudes. Bueno, de quien a ver, puso en marcha esta iniciativa. Yo creo que la preocupación por un eventual, no es que esté existiendo, por un eventual crecimiento indiscriminado de la forestación, es una inquietud que tienen muchos ciudadanos y que es atendible. Me parece que la inquietud porque los proyectos menores a 100 hectáreas no sean monitoreados por ambiente es una inquietud que parece atendible, parece razonable. Que haya personas que nos planteen, miren, ustedes participan en la autorización de los proyectos mayores a 100 hectáreas, los demás no. Entonces resulta que pueden existir una cantidad de bosques en sumatorias de 90 hectáreas, ¿no? Puede ser o no, pero eso parece razonable, ¿no? Que ambiente tenga en el radar también aquellas explotaciones menores a las 100 hectáreas. La preocupación por plantar en algunos lugares que pueden degradar el suelo, que podría tener otros destinos. Bueno, me parece que esas cosas son cosas a atender. Tanto es así que apenas asumido en el Ministerio, conformamos un grupo de trabajo en el Ministerio de Ambiente para evaluar estas cuestiones, ¿no? Yo tenía en el radar el tema y me parecía que era un tema en el que había que trabajar. ¿Ese fue un proceso que puso en marcha usted? Sí, exactamente. Nosotros pusimos en marcha ese proceso, trabajamos con el área de evaluación de impacto ambiental, que es la que autoriza los proyectos forestales, porque esto es muy importante, y quien autoriza o no los proyectos ambientales los proyectos forestales en el país es el Ministerio de Ambiente, no es el Ministerio de Ganadería. Entonces, que la ley nos habilita eso en este tipo de producción. Entonces nosotros comenzamos a trabajar una propuesta. Esa propuesta nosotros se la compartimos a la Dirección Nacional de Forestación. ¿Por qué? Porque si bien tenemos las competencias, ¿no? Y es el Ministerio de Ambiente en que puede cambiar los criterios de clasificación de los proyectos forestales, entendimos que el actor que trabaja en la materia, queremos hacer esto en todo, cada vez que pensemos en cambios en cada área, ya sea productiva o industrial, etcétera, es hablarlo con los actores. Entonces lo primero que hicimos fue validar esto con Dirección de Forestación. Dirección de Forestación del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Eso llevó meses de trabajo. Nosotros por octubre, por 20 de octubre, si no recuerdo mal, nosotros presentamos esto al equipo de forestación y comenzamos un trabajo que llevó 2 meses. Sobre finales de diciembre nosotros tuvimos acordada la propuesta con el Ministerio de Ganadería y hace 15 días, hoy, también la socialicé con la Sociedad de Productores Forestales. Y estoy esperando en estas horas, quedamos en 15 días, nos hicieron una devolución porque nos habíamos comprometido también a hablar con los actores. Allí nosotros proponemos una batería de cambios que desde nuestro punto de vista atienden estas inquietudes, ¿verdad? Y digamos que ordenan
el crecimiento de la forestación, cambiando algunos de los criterios, actualizando algunos de los criterios que hoy ya tiene el Ministerio para calificar los proyectos. Ya dio a entender hace unos minutos por dónde va, pero a ver, en síntesis, ¿qué estamos proponiendo? Bueno, sí. Por ejemplo, los proyectos menores a 100 hectáreas también pasarían por el Ministerio de Ambiente, entre 20 y 100 hectáreas, con un trámite que no es el mismo de 100 hacia arriba, es un trámite más simplificado, donde estamos reforzando, ya tenemos 2 ingenieros agrónomos más en esa área del Ministerio, porque es básicamente un formulario donde los interesados presentan su proyecto, su propuesta de forestación, y el Ministerio responde. Tiene un plazo de 30 días para responder, para hacer alguna observación. Si no lo hace, el productor planta. Es decir, nosotros no queremos perjudicar al productor no solo en los tiempos, sino que tampoco queremos agregarle costos. Entonces no necesita contratar a alguien para que haga un estudio de impacto ambiental, pero sí pasa por el Ministerio y nosotros haríamos el chequeo de dónde está plantando, si está dentro de las tierras, de los suelos que con ese destino, en fin, todos los criterios que estamos proponiendo para evaluar. No se prohibiría utilizar tierras que no fueran de prioridad forestal. Sí, es decir... Porque digo, hoy está permitido. Hoy está permitido, pero con determinados límites y con determinados porcentajes, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo en trabajo con la RENARE, esto lo hicimos también, omití decir eso, en el trabajo con RENARE, que es la Dirección de Recursos Renovables del Ministerio de Ganadería, que es quien estudia los suelos del Uruguay y que tiene la información sobre los suelos del Uruguay. Entonces, en base a esa información, nosotros definimos si el proyecto se puede hacer o no. Hay restricciones, hay suelos en los que no se puede forestar, hay suelos en los que no es rentable forestar, ese es otro punto, donde cualquier cosa es más rentable que la forestación, y hay algunos suelos que en particular son los suelos 3 y 4, o sea, la discusión no está en el universo de suelos del país, la discusión está en algún suelo en particular, básicamente los 3 y 4, que son en principio suelos con aptitud agrícola. ¿Qué quiere decir esto? En realidad, la clasificación prioridad forestal es una clasificación económica, fue una clasificación que se hizo en su momento en la ley del 87 para priorizar esos suelos a los cuales se les otorgaba un determinado subsidio para plantar ahí primero. El concepto clave desde el punto de vista del suelo es aptitud o sea, forestal. En esos suelos se otorgaba subsidio, pero se podía plantar afuera de esos suelos. Se podía plantar afuera. Por eso nosotros utilizamos el concepto de aptitud forestal. Hay suelos con aptitud forestal, hay suelos que son prácticamente con aptitud forestal, como los 6 y 7, donde no camina prácticamente nada más que la forestación, y hay una discusión centrada básicamente en los suelos 3 y 4. Nosotros aquí en esta reglamentación estamos proponiendo cómo ordenar eso. No lo prohibimos, pero sí lo limitamos de acuerdo a las características, pero teniendo en cuenta siempre las 3 variables. Las 3 variables. ¿Por qué digo esto? ¿Eso no está tenido en cuenta en el proyecto de Menéndez? A mi entender no, pero lo hablaremos cuando nos inviten a la comisión del Senado, porque no tuvimos la oportunidad en diputados, pero cuando nos toque en el Senado hablaremos esto, pero como adelanto. O sea, usted implícitamente lo que está diciendo es que el camino por el que va el Ministerio es más ambicioso desde el punto de vista de la protección del medio ambiente, por ejemplo. Es un proyecto que cumple con el principio que nos pusimos a la hora de tratar este tema, es decir, decisiones con base técnica. Aquí sí, aquí no, y por qué, en base a qué criterio. No una ley generalista, sino decir, bueno, este proyecto cumple con estas condiciones o no las cumple, y ahí se resuelve, que parece lo lógico, es decir, decisiones en base técnica. ¿Y tiene algún diálogo con el diputado Rafael Menéndez de Cabildo Abierto, el que propuso este texto? No me he reunido personalmente, él me escribió en su momento para tener una reunión, quedamos de tenerla a los días siguientes, no coincidimos. Él había dicho que antes de que el proyecto entrara al plenario de diputados, él intentó sin éxito tomar contacto con usted. Él me escribió, me pidió una reunión, quedamos de tenerla, y no la pudimos tener por agenda de ambos, porque él vive en el interior y cuando andaba por Montevideo yo justo estaba complicado. Yo estoy en medio de un terremoto, ¿no? Sí. Me reúno con todo el que puedo, le dedico 20 horas por día a esto y no es exageración, y no se dio esa reunión. Sin embargo, yo tengo muy buen vínculo, ¿no? Lo conozco y nos escribimos. El 20 de enero cumplí años y me saludó para el cumpleaños, por ejemplo. Bueno, pero y ayer lo saludó también. Ayer lo saludó. Ayer dijo en el semanario Búsqueda que a usted le está faltando peso político para hacer valer una restricción y controlar al sector forestal. ¿Leyó esas declaraciones? Me las pasaron, no había leído Búsqueda, ayer fue un día muy intenso. Si no tenés peso político, no sé si vas a tener capacidad de incidencia, señaló, y después siguió. El Partido Colorado, al que usted pertenece, tiene muchos intereses forestales.
y sus integrantes actúan como soldados de Sanguinetti porque en su gobierno se promulgó la ley forestal 15.939. Los legisladores deberían estar de acuerdo en que solamente se foresten suelos de prioridad forestal y en que todos los proyectos forestales deban pasar por DINAMA para que tengan un estudio de impacto ambiental, dijo, entre otras cosas. Una sola cosa con respecto a la ley. No, pero ¿y sobre el peso político? Sí, eso vengo ya. La ley, además, yendo a la discusión de por qué el Partido Colorado defiende una ley, porque la presentó el gobierno de Sanguinetti y demás, el cambio de la ley tiene otras consecuencias mucho más allá del sector forestal. Es decir, son algunos cambios, digamos, en certezas que el Uruguay da. Si las personas invierten o realizan determinadas inversiones y luego esto cambia rápidamente a través de la legislación, cambian las reglas de juego. Entonces, esa fue la advertencia que hizo la Sociedad de Productores Forestales. Bueno, y otros actores, ¿no? El clima cambia y esa también es una consecuencia que no tiene que ver con ambiente, pero que también tiene el proyecto, ¿no? Pasando a lo siguiente, mire, cuando arrancamos la entrevista usted dijo, bueno, pero usted no era el máster en Derecho Ambiental, ni era la persona que todo el mundo reconocía como el líder ambiental del Uruguay, como para ponerlo de ministro de Ambiente, ¿no? No, el nombre que se manejaba para el cargo era el de Gerardo Amarilla, ¿no? Sí, Gerardo, mi compañero de ruta. Diputado que ha tenido justamente especialización en estos temas, blanco del Partido Nacional. Él era el que supuestamente iba a asumir el cargo. Lo que digo es, la razón por la cual yo soy ministro de Ambiente es estrictamente política, la razón fundamental. Tiene que ver con los equilibrios en el gobierno y porque yo pertenezco al sector mayoritario del Partido Colorado. Como contaba más temprano, ahí me tocó la coordinación del sector Ciudadanos, ¿no? Y soy el segundo en la lista y hoy coordino el sector político. Entonces la decisión del presidente tuvo que ver con eso, es decir, una cuestión estrictamente política. Es decir, está claro que yo no soy ministro de Ambiente por mi capacidad técnica en la materia, sino por mi rol político, ¿no? Por lo tanto, ya eso supone un respaldo ya de mi sector, para empezar, que son el presidente de la República, por supuesto con su designación, nuestro sector, que son 8 diputados que dan o no mayorías al gobierno nacional, porque no olvidemos eso, los 10 Ciudadanos tiene 10 legisladores y 8 diputados que dan o no la mayoría del gobierno nacional. A su vez, el respaldo del resto del Partido Colorado, y me siento respaldado además por Cabildo Abierto. Yo la semana pasada recibí en mi despacho, esta semana que culmina, el miércoles, ahora hace 2 días, recibí al senador Manini, que me manifestó su total respaldo a la gestión del Ministerio de Ambiente y sobre todo a sus 2 directores, con quienes trabajo muy bien. El exdirector de DINAMA, que ahora sigue en la DINASEA, y la directora de Cambio Climático, que pertenecen a Cabildo Abierto. Usted fue recién, hace un rato cuando los mencionó, fue bien cuidadoso en destacar que son de Cabildo Abierto. Porque siento el respaldo de Cabildo Abierto también, y me lo expresó personalmente hace 2 días el senador Manini, porque evidentemente en toda esta tarea, fíjese usted que en este trabajo que hicimos con forestación, que yo le señalaba recién, ¿no? El interlocutor del ministro en esas reuniones fue el director de Ambiente, Eduardo Andrés, de Cabildo Abierto. O sea que trabajamos muy bien y de hecho hemos acordado estas soluciones juntos. Y por otra parte, siento respaldo del Frente Amplio, porque yo tengo una muy buena relación con los legisladores del Frente Amplio. Entonces, la verdad que del sistema político me siento absolutamente respaldado. Además, en un ministerio donde Uruguay da un salto muy importante, ¿no? Y este ministerio, que se votó hace 7 meses, se votó hace unos meses más y que comenzó hace 7 meses, fue votado por unanimidad en el Parlamento Nacional. Entonces, yo en ese sentido me siento con mucha espalda. Además, porque en los grandes temas que hemos trazado con el presidente de la República, venimos avanzando y avanzando bien y de acuerdo, que son el agua, los residuos y por supuesto el control de lo que es esta mega inversión de UPM como temas urgentes, pero estamos muy alineados con el presidente en lo que es generar una estrategia de desarrollo sostenible para el país, en lo que ambos vemos allí la gran oportunidad del país para adelante. Yo igualmente creo interpretar lo que dice Menéndez. No está diciendo que yo no tengo respaldo político en ese sentido literal. Me parece que lo que él está diciendo es que quizá cuando algunas de las cosas que nosotros proponemos o algunas de las cuestiones que llevamos adelante se quieran efectivamente cristalizar, quizá él duda de la posibilidad de que esto se lleve adelante en base a determinadas presiones o a determinados intereses, y que llegado el momento quizá mucho de lo que yo ya le expliqué y se conoce quiero hacer, no lo puede hacer. Bueno, tiempo al tiempo y ahí veremos si se puede concretar o no. Lo que yo sí digo es que políticamente me siento respaldado. De hecho,
nosotros participamos permanentemente en decisiones que son muy importantes. Recién le comentaba fuera de micrófonos que por ejemplo, este transporte de cargas especiales que está por comenzar UPM no ha comenzado porque necesita para eso la autorización del Ministerio de Ambiente. Y estamos evaluando el último proyecto y todavía no está autorizado. O sea, no puede mover un camión de cargas especiales si no tiene autorización de ambiente. Y eso pasa con decenas, diría con una centena de proyectos que están conectados a esta mega inversión. Lo que digo es, el Ministerio hoy está bien parado, el Ministerio hoy está defendiendo los intereses nacionales, ¿no? Pero a su vez está cumpliendo con aquellas responsabilidades que la ley le exige, ¿no? Y no siento que no estemos siendo escuchados. Siento que el Ministerio de Ambiente hoy está precisamente dependen de nosotros un montón de decisiones y hasta ahora nadie ha objetado una vez que tomamos una decisión. Ya seguimos, ya retomamos la entrevista con el ministro de Ambiente, Adrián Peña. El Ministerio de Ambiente, que se estrenó en agosto del año pasado, tiene para este 2021 una agenda cargada. Algunos de los puntos son los que están formando parte de esta entrevista hoy en Perspectiva con Adrián Peña, titular de esa cartera. En Perspectiva, también en video HD y on demand. Mirá la mesa y la entrevista central de En Perspectiva cuando quieras en nuestro sitio enperspectiva.net. Usted lo dijo hace unos minutos, uno de los asuntos que ocupa al Ministerio y que seguramente más lo ocupa es el control de la construcción de la planta de celulosa UPM-2 y todo lo que hay alrededor de esa obra, ¿no? En definitiva, ¿cómo viene el cronograma de habilitaciones ambientales? Bien, venimos, la empresa tiene una AAP, es decir, una autorización ambiental previa, viene cumpliendo con ella y hay diferentes adendas, es decir, diferentes etapas del proyecto que son autorizadas una vez que cumplen con los requerimientos del Ministerio. Usted había dicho a fines de noviembre que UPM cometió faltas administrativas porque presentó planes con retraso y por otro lado consideró que es fundamental el monitoreo del río. Tengo palabras suyas acá, no se trata de cualquier emprendimiento, está ubicado en un lugar muy particular, junto a un río con un caudal mucho menor que el del río Uruguay. Es la parte más débil del proyecto en la cual deberemos prestar más atención. Entonces, sí, quizá la palabra no es débil, sino que lo crítico, no lo central, desde el punto de vista ambiental, en ese emprendimiento allí en el contra el Río Negro, con eso que yo señalaba ahí, es decir, es la primera vez que el Uruguay instala un proyecto de estas características ahí, tiene 2 experiencias de plantas de celulosa, pero van contra un río que tiene un caudal muy superior, infinitamente superior, y aquí, bueno, vamos a terminar volcando efluentes en un curso donde hemos asegurado 80 metros cúbicos por segundo, ¿no? Entonces, que eso es una mejora con la actualidad, que a veces poco se dice, porque hoy por hoy las represas manejan de acuerdo a la demanda de energía el caudal del río. Entonces, quien mandaba era solo, ¿no?, la demanda de energía, entonces si había que parar, todo el río se paraba. Esto asegura un caudal mínimo, ¿no?, como exigencia, lo cual al río antes de UPM lo mejora, ¿no? Lo que tenemos que ver ahora es que los efluentes que van saliendo del proceso, del trabajo en la planta, van de la planta de procesamiento de celulosa, van a una planta de tratamiento de efluentes. Para tener dimensiones, es una planta físicamente de 500 metros por 120. Por tener idea de lo que estamos hablando, ahí se vuelcan los efluentes, se tratan, ¿verdad? Y eso luego de tratados van por un colector a una pluma de descarga en el Río Negro. Todo ese proyecto es realmente la planta de efluentes y su descarga, la estructura de descarga es realmente el corazón, digamos, ambiental, que nada falle allí, que todo salga bien. Y nosotros estamos exigiendo todo lo que tenemos que exigir para que lo que vuelque la empresa esté dentro de los parámetros permitidos. No, a medida que la empresa va avanzando, nosotros vamos autorizando. La empresa no puede construir nada que ambiente no autorice. Es verdad que las faltas que ha tenido UPM son administrativas, no son faltas ambientales. Y eso que acaba de señalar vale también para el traslado de estas piezas de gran volumen que se va a hacer desde el puerto de fragmentos hasta el obrador. La pieza de gran volumen constaba de dos partes. Una era la que tenía que ver con la construcción de lo que usted vio, las carreteras, los caminos, ¿no? Los desvíos, los bypass.
esa es una parte, ¿no? Eso quedó autorizado, esa parte constructiva, y el transporte en sí mismo, que es otro proyecto en sí, que también necesita evaluación del Ministerio de Ambiente. Una vez autorizado, comienzan a trasladar, antes no. ¿Y hubo multas por ese proceso? La multa fue por el proceso de construcción. Nosotros advertimos que la empresa había comenzado, digamos, a construir esas vías, esos desvíos, sin tener terminados totalmente los procesos en ambiente. Eso generó un proceso, bueno, donde la empresa fue sancionada y la empresa acaba de recurrir porque entiende que ellos entienden que sí habían sido autorizados. Bueno, es una cuestión administrativa, pero el Ministerio lo entendió así. Y así va a ser cada vez que identifiquemos que si la empresa hizo algo, como cualquier otra empresa del país o cualquier uruguayo, si hizo algo sin la autorización pertinente, será sancionado. Claro, no es una falta ambiental, no dañó al medio ambiente, no esperó que culminar los procesos administrativos, digamos. Hablando justamente de ese tipo de conflictos, UPM sostuvo... Pero esto le da la idea, Emiliano, perdón, de que nosotros estamos arriba de los temas. Arriba de los temas. Bueno, y personalmente estoy arriba de los temas. Mire, yo todas las semanas me reúno con el departamento de alta complejidad, que es el que lleva estos temas de UPM y el Ferrocarril Central. Todas las semanas, todos los lunes. Todos los lunes a las 9 de la mañana me reúno con ellos. Y cada 15 a 20 días tenemos la reunión de monitoreo con UPM. Y lo sigo personalmente, al punto que sé en qué está cada uno de los expedientes y cada una de las autorizaciones que ellos van pidiendo. En su reporte financiero 2020, UPM sostuvo hace pocos días que estaría en condiciones de comenzar a producir en el tercer trimestre del año que viene. Pero todavía faltan aprobaciones ambientales que en principio volverían imposible esa fecha, ¿no? Veía en una nota de prensa que para cumplir con el calendario reportado y comenzar a operar en el tercer trimestre de 2022, UPM debería llegar a un acuerdo con el gobierno uruguayo, ya que la Dinama entiende válidas las mediciones ambientales desde el mes de diciembre y el contrato exige que antes del comienzo de la actividad debe haber al menos 2 años de mediciones y reportes. Entonces... no lo exige el contrato, lo exige la autorización ambiental previa que otorgó el gobierno anterior. Es decir, eso es muy claro. La empresa debe demostrar 2 años de monitoreo de las variables que se le exigieron antes de que podamos dar la AO, que es la autorización ambiental de operación. ¿Y cuándo empezó el monitoreo? Bueno, ellos están monitoreando hace mucho tiempo. Algunas cosas tienen más de 1 año de monitoreo y algunas cosas son más recientes. La empresa debió presentar un plan de monitoreo, ¿verdad?, para las 4 cosas que se le exigió. Se le exigió un informe socioeconómico, de variables socioeconómicas, se le exigió un informe de aire y ruido, se le exigió un informe sobre agua y subsuelo, y se le exigió un informe sobre el río y la biota, es decir, sobre la vida en el río. Este último tuvo algunas correcciones que le hizo el Ministerio de Ambiente. El Ministerio de Ambiente le pidió, ¿verdad?, le hizo observaciones que corrigieran y que pusieran algunos puntos de medición. Esto es muy complejo, son cientos de páginas cada informe. Y le pidió que la empresa ajustara sus mediciones en algunos rangos y en algunos lugares. Bueno, esto llegó hasta fin de año más o menos, pero la empresa viene midiendo. Nosotros, para saber esto, tenemos que tener las mediciones. La empresa tiene como obligación presentarnos periódicamente sus informes. Esos informes van a ser evaluados a lo largo de todo este tiempo, y cuando llegue el momento, Ambiente dirá, se configuran los 2 años en tal fecha. Hoy eso no está definido. Además, este anuncio de que efectivamente mantiene la idea de comenzar a operar en el tercer trimestre del año que viene, ¿cómo lo recibieron entonces? No, nosotros, es una información de la empresa. Yo me preocupo de lo que tiene que hacer Ambiente. Cuando, además, esta información va a seguir llegando en los próximos 2 años. Es decir, tiene que ser continua. Puede haber, esperemos que no, que todo esté bien medido en los 2 años. Eso se va a estudiar cuando llegue el momento, ¿no? Y ahí diremos, se configuran 2 años a tal fecha, y ahí comenzará a operar la empresa, antes no. Pregunta desde la audiencia, Eduardo, no entiendo, ¿la empresa se monitorea a sí misma? ¿No tendría que ser la Dinama o el Ministerio de Ambiente? No, la empresa presenta un plan de monitoreo, ¿no? Esto es históricamente así. La empresa presenta un plan de monitoreo y el monitoreo lo hacen diferentes agentes calificados que autoriza Ambiente. Por ejemplo, la Universidad de la República. Gran parte de las mediciones la hace el INFIA, la Universidad de la República, el CUR en otra parte, la UTEC en otra. Son justamente eso, por eso es tan complejo cuando se presenta el plan de monitoreo, quiénes lo hacen y cómo se va ajustando, ¿no? Pero son siempre actores autorizados, ¿verdad?, por el Ministerio de Ambiente. La universidad tiene un gran rol allí, por ejemplo.
Eso que usted está señalando es interesante, porque lo último que yo quería preguntarle hoy, por lo menos sobre este tema, es cómo está este ministerio nuevo en cuanto a recursos materiales y humanos para llevar a cabo la evaluación independiente de todo este asunto del impacto ambiental. Bueno, justamente gran parte de lo que es monitoreo se hace de este modo. Luego estamos reforzando nuestros equipos para lo que corresponde estrictamente, ¿verdad?, a la función del Ministerio de Ambiente. Hasta ahora lo venimos haciendo. Es verdad que con cierta exigencia de horario para nuestros funcionarios, es verdad que con complicaciones por el COVID y las cuestiones de trabajo, pero lo venimos realizando. Está, y debo reconocerlo, llevando un gran esfuerzo de nuestros técnicos que están trabajando incluso sábado y domingo para poder sacar los informes, y tampoco retrasar al emprendimiento, digamos, ¿no? Porque esto tiene múltiples aristas. Entonces creo que venimos en los tiempos y que lo estamos sacando adelante, y con los refuerzos de personal que van a haber en el corriente año, yo creo que vamos a estar perfectamente a la altura, porque esto ya ha pasado. Usted fíjese, luego de los 2 años el proyecto de UPM ya no va a estar, entonces va a bajar la demanda. Nosotros tenemos que ir ajustando, ¿no? Nuestros equipos técnicos uno no sabe qué se va a emprender mañana y qué exigencia técnica vamos a tener, y este ajuste es de todo el tiempo, ¿no? Y qué tarea va a realizar. Entonces también eso influye en los equipos y en el perfil del personal técnico que se contrate. Entonces esa variabilidad es permanente y lo va a seguir siendo. Seguimos recorriendo temas que tiene en agenda el Ministerio de Ambiente. Vamos a hablar de agua potable en el área metropolitana. Vamos a hablar de captura de carbono. Bueno, y de medición del impacto de la actividad agropecuaria en la temperatura del planeta. Si contribuye o no contribuye al calentamiento global, de qué manera se atenúa esa incidencia, etcétera. Seguimos, estamos con Adrián Peña, ministro de Ambiente. Estamos repasando algunos. No me tocó ninguna bolilla fácil para este examen. Algunos de los temas. Porque veo que en los exámenes uno se rifaba y alguna era la más fácil y elegía el tema. A ver, agua potable, suministro de agua potable en el área metropolitana. El año pasado, en medio de la sequía que se perfilaba, usted dijo que había una tensión constante si se quería garantizar el suministro. ¿Cuál es la evaluación en este momento? Bueno, la evaluación es que nos ayudó la naturaleza, ¿no? Y tuvimos por suerte un episodio de lluvias por el 5 de enero, menor, pero que nos alivió en la cuenca de Santa Lucía. Luego otro a los 10 días, y ahora estos últimos milímetros que han llovido, que yo creo que bajan la tensión y podemos estar con tranquilidad. Pero en algún punto tuvimos, digamos, a 80 días de suministro almacenado más o menos en aguas corrientes, que de no venir lluvias, hoy estaríamos en una situación diferente. Hablamos con el presidente del directorio de OCE, sí, en el mes de diciembre, y él señalaba, a partir incluso del intercambio con el ministerio, ¿dónde está el cuello de botella? Para dar servicio a 1.600.000 personas, OCE depende de una única usina potabilizadora, aguas corrientes, que se nutre además de un río, el Santa Lucía, que por su lado ha ido acumulando problemas de contaminación. Ahí está. Bueno, ahí hay una debilidad notoriamente, ¿no? Es lo que los técnicos llaman una única fuente, una única planta. No es un análisis nuevo, no, ya viene de los gobiernos anteriores. Estaba el proyecto para construir una nueva represa en Casupá, por ejemplo, ¿no? En realidad, todo esto se sabe hace muchísimo tiempo, claro, ¿no? Diría que hace 30, 40 años por lo menos esto se conoce, y las diferentes alternativas a solución a este problema están relativamente planteadas desde hace mucho tiempo, ¿no? Algunas con mayor desarrollo, otras con menor desarrollo, pero esto está arriba de la mesa, y las opciones como soluciones también lo están. Y entonces, ¿este año se va a tomar una resolución? Es nuestra aspiración tomar una decisión en el primer trimestre, o sea, en que estamos transitando. ¿Y cuáles son las alternativas? Bueno, nosotros, esta es alternativa, que es la que está planteada, que es la represa en Casupá, sí, ¿verdad? Que es la alternativa que estaba planteada, que es un lago de unas 3.000 hectáreas, algo más, a la altura de la ciudad de Casupá, un poquito para arriba, que, bueno, almacenaría agua y habilitaría, ¿verdad? Tener esa reserva, digamos, para momentos de complicaciones. Pero la otra, más nueva, digamos, más desafiante, es la de una planta potabilizadora de agua tomada del Río de la Plata. Con ese escenario que te describía, esa propuesta,
y conociendo otras alternativas, nosotros hemos tratado de motivar a la inversión privada para que presente alternativas a esa idea. En ese marco hay varias IP, varias iniciativas privadas presentadas, ¿verdad?, para asegurar un porcentaje del abastecimiento al área metropolitana. Una es una desalinizadora, por ejemplo, ¿no? Que está planteada como opción, sería a la altura de Punta del Tigre, por ahí, la idea presentada. O sea, al oeste de Montevideo. Al oeste de Montevideo. Pero hay otras iniciativas que van en la línea de una vieja idea que estaba guardada por allá en OCE, que es la toma del Río de la Plata, lo que le llaman la fuente infinita del Río de la Plata. Es una toma a la altura más o menos de Arasatí, no del departamento de San José, entre Arasatí y Cufré. Ahí se identifican pocos episodios de salinidad alta, lo cual permite una toma de agua dulce. Lo ideal sería una potabilizadora allí y el bombeo hacia Montevideo. Esto está siendo evaluado. Tenemos las IP presentadas, tenemos los números, tenemos reuniones con el director de OPP analizando los números y las proyecciones, y esto está también ya analizado y estudiado por OCE. En base a todas estas informaciones que tenemos, el gobierno tomará una decisión. Mi aspiración es que sea en este primer trimestre hacia dónde ir en la solución de agua potable para Montevideo. Ustedes saben que la planta de Aguas Corrientes cumple este año 150 años. ¿No? Y esta decisión en agua potable es la segunda más importante en la historia después de ella, ¿no? O sea que es muy importante. Sí. Un último tema para elegir, simplemente para abarcar algo más de todo lo que el Ministerio de Ambiente tiene entre manos. Sobre el fin del año pasado, usted se reunió con el Instituto Nacional de Carnes para analizar el tema de las certificaciones ambientales que se exigen a la hora de exportar ese producto. Certificaciones que, entre otros rubros, deben demostrar que la carne se produjo con escasa contribución de gases de efecto invernadero. El presidente del INAC, Fernando Matos, dijo que hay que avanzar, que hay que generar información propia, mediciones sobre esta producción y su limpieza. ¿Cómo es esto? ¿En qué se está? Sí, estamos todavía ordenando el camino a seguir, digamos. Me parece que es el tema más importante. Hemos hablado de muchos temas que son importantes y también son urgentes, como del agua potable, pero el tema más trascendente que aspiramos a encarar en estos años es precisamente el de ponerle rumbo a una estrategia de desarrollo del país, ¿no?, y consolidarlo como un país productor natural de alimentos. Para eso, y ahí personalmente creo se juega gran parte de la suerte del Uruguay en el futuro. Hay un ejemplo que suelo dar. A los pocos días de yo asumir como ministro, participé del lanzamiento de una plataforma que se llama ProCarnes. Esa plataforma, en el informe técnico de INAC, cuando se presentó esa plataforma, establecieron dos problemas claros que tiene el ingreso de nuestras carnes al mundo. Uno, el tema arancelario y lo que pagamos por aranceles en distintas partes del mundo para ingresar, y otro, una ventaja sanitaria que se agota. Es decir, Uruguay se distinguía por su estatus sanitario. Sigue teniendo un buen estatus sanitario, pero nuestros competidores nos vienen alcanzando, por llamarlo de algún modo. Hay indicadores al respecto. Es decir, que esa ventaja se agota, es finita en el tiempo. El diferencial que puede tener Uruguay es demostrar, por ejemplo, en este caso, que su producción es sustentable y se genera, ¿verdad?, con alimentación básicamente a base a campo natural en su mayor porcentaje. Eso, por ejemplo, en la ganadería hay que medirlo, demostrarlo, certificarlo y ponerlo en valor. Eso es lo que tenemos que trabajar. No esto que estamos hablando para la carne, vale para el resto del país. Claro, para eso, por más que la alimentación sea en base a campo natural, después está lo que emite el ganado. Exacto, y su contribución, por lo tanto, al efecto invernadero. Pero tenemos que medir también lo que capturamos. Lo que captura el campo natural, lo que captura la forestación, lo que se captura con el pastoreo racional, ¿no? Todo eso hay que medirlo. Hoy se está haciendo, se está intentando, pero todo eso puede llegar a darnos una huella neutra de carbono en producción de carne, ¿no? Y algunos dicen que es hasta positiva, pero pensemos en huella neutra en un tiempo determinado. Pero también esas mediciones originales. Mire, yo le contaba al principio que yo soy formado en la administración, ¿no? Esa es mi formación académica. Para nosotros nos enseñan el primer día de clase que lo que no se mide no existe. Entonces acá primero hay que medir y validar esos sistemas de medición para saber dónde estamos, también para saber hacia dónde vamos, qué acciones hacemos, qué acciones corregimos. Yo creo que el Uruguay tiene ahí una gran oportunidad, no solo
en la carne. También, por ejemplo, te comentaba fuera de micrófonos, en la lechería. También, por ejemplo, en el arroz. Uruguay tiene una rotación de cultivos, ¿verdad?, en el arroz que no tienen otros países. Por eso la productividad que el Uruguay tiene tampoco es casualidad en materia de arroz. Es porque ha tenido un manejo de sus suelos diferente al, por ejemplo, nuestros vecinos del Brasil. Lo que digo es, toda esa información, medirla, toda esa información, consolidarla, toda esa información, ponerla en valor a nivel internacional, ¿no? Y que eso sea el plus que el Uruguay necesita, para mí es el camino de estos años. Entonces, si usted me pregunta qué es lo más importante que tengo en la agenda, es esto. El ingeniero agrónomo Eduardo Blasina, que durante la campaña asesoró a su sector ciudadano. Y durante la campaña y durante el gobierno. Claro. ¿Cuál es la responsabilidad? No, él está trabajando junto a nosotros en esto, precisamente, en ponerle cabeza a estas cosas. El sábado pasado, en el diario El Observador, en la columna que publica todos los fines de semana, escribió esto: a una semana de que Elon Musk lance el desafío de $100 millones para el que le dé la mejor idea de cómo sacar carbono del aire, aquí va una idea: hacer un país entero modelo que capte carbono, lo ponga en el suelo, aumente la fertilidad y tenga a lo ancho de su diversa economía acciones ejemplares que luego adopten los países vecinos. Aunque no gane el premio, ese es el destino de Uruguay como anticipador de las tendencias que luego los demás adoptan. Bien, firmo abajo. Sí, pero el pie. Hay que avanzar en esta dirección. Hay que avanzar. Esa es un poco nuestra tarea, ¿no? La de bajar a tierra estas ideas, las de aterrizarlas, las de ponerle cronograma, la de ponerle hoja de ruta, ¿no? Y la de comenzar a avanzar en ese camino con metas claras de mediano y de largo plazo. Pero estoy convencido que esa es la tarea más importante del Ministerio de Ambiente en el Uruguay. En el mundo, el Ministerio de Ambiente es el Ministerio de largo plazo, es el que planifica estas cosas, es el que ve estas cosas, ¿no? Así lo es en los países europeos, por ejemplo. Eso es lo que me imagino para el Ministerio de Ambiente luego que me vaya de él. Es decir, creo que ese es el destino que tiene un Ministerio de Ambiente en nuestro país, que es central para ese desarrollo al que aspiramos. Y en estos años vamos a trabajar en ponerle rumbo precisamente a esto. Yo creo, y además creo, que esto que tiene que ver con la certificación es ahora. Es ahora, es una oportunidad que tiene el Uruguay ahora. Quizá no lo tenga dentro de 2 años. Con la pospandemia, con la gestión de la pospandemia, con la puesta en valor de determinadas cosas, con la posibilidad de acceder de repente a algún tipo de recursos que nos ayude a la consecución de estos objetivos. Yo creo que esa oportunidad la tenemos y sería una picardía desaprovecharla. Otros países competidores de Uruguay, por ejemplo, en los rubros vinculados al agro, están avanzando muy fuerte. Están avanzando. Pienso en Nueva Zelanda, por ejemplo. ¿no? que hace de sus credenciales en esa materia un valor en el mercado, un valor a la hora de ofrecer sus productos, ¿no? Exactamente. Para eso hay que ir alineando todo, ¿no? La semana pasada fue noticia Australia en esa dirección, cuando una empresa productora ganadera logró venderle a Microsoft un bono de carbono en $500.000. ¿Por qué? Porque tiene un proyecto de desarrollo de su producción en base a un pastoreo rotativo que logra capturar 40.000 toneladas de carbono en el suelo. Eso es lo que le hablaba recién con respecto a la carne. El gobierno tiene esto muy claro. Nosotros venimos trabajando con la ministra de Economía en este sentido. La ministra firmó un acuerdo global el 12 de octubre de los ministros de Finanzas del mundo que incluyen las metas de cambio climático y desarrollo sostenible en las políticas macroeconómicas y también en la política tributaria del país. Pero más allá de la formalidad, la ministra está comprometida con esto. Ha armado un equipo dentro de su ministerio, un equipo de línea que integran, por ejemplo, la directora de política tributaria, el director de unidad de deuda y un par más, que coordina Marcelo Cafera y que es el nexo con el Ministerio de Ambiente, para ponerle cabeza a estas cosas también desde la utilización de los instrumentos económicos y sobre todo en búsqueda de estos bonos verdes. Para eso todo el trabajo de medición y de certificación. Uruguay debe medir en agua, suelo y biodiversidad, debe certificar, debe demostrar, pero tiene ahí una gran oportunidad. Yo creo que esto que pasó el otro día con esta empresa australiana es inspiracional. Demuestra que se puede y que hay un camino a seguir y creo que poco a poco los actores se van convenciendo de que ese es el camino. Ese es parte de nuestro rol también, no solo los actores públicos en la toma de decisiones, sino también los actores privados, porque esto es muy importante. Hace poco leí una encuesta en América Latina.
más del 70% de los decisores, de los directores de las corporaciones privadas, tienen claro, ¿verdad?, la problemática asociada al cambio climático. Más del 50% de las empresas de América Latina fueron afectadas por el cambio climático, ya sea por materia prima, por inundaciones, etcétera. Solo el 24% incorpora estos conceptos en sus decisiones. Eso es también cosas en las que hay que trabajar en el Uruguay, es un desafío. Adrián Peña, ministro de Ambiente, gracias por visitarnos esta mañana. Volvemos a conversar, ¿eh? Con mucho gusto, y un saludo al Frente Amplio. En sus 50 años creo que es una fuerza política protagonista de la historia del país. 50 años en Uruguay puede ser visto poco si se compara con nuestros partidos, con los partidos fundacionales, pero a nivel mundial es mucho, ¿no? Y creo que la incorporación del Frente Amplio al sistema político fue algo muy positivo, evidentemente. Y bueno, un saludo a todos mis amigos, a los que no lo son, que participan en esa fuerza política. Un sistema de partido fuerte es fundamental, es esencial, imprescindible para sostener la democracia.